Sí, voy a grabar. Bueno, buenas tardes a todos los alumnos y alumnas que me siguen, digamos, también fundamentalmente a todos los suscriptores de Ajedrez Fundamental. Vamos a continuar otro video, digamos, analizando tanto la táctica como la estrategia. En este caso, digamos, vamos a empezar ya, digamos, con un ejercicio de táctica, juegan las negras y ganan. En este caso, como siempre digo, digamos, hay que hacer un análisis valorativo, digamos, de la posición en un punto de inicio, digamos, antes de comenzar, digamos, con las distintas jugadas candidatas. En este caso juegan las negras y ganan. No sé si dije bien. Los elementos de la posición tienen que ver, vamos a ver bien, por un lado, digamos, las fortalezas que tiene, digamos, el bando negro, digamos, que tiene que ver fundamentalmente con las columnas abierta y semiabierta, por ejemplo, la columna semiabierta E, la columna semiabierta B. ¿Por qué semiabierta? Porque existe uno de los peones, digamos, por ejemplo, en este caso, peón blanco en B2, en E5, y la columna totalmente abierta en la columna D, porque digamos no hay ninguno de los peones ni del negro ni del blanco, y bueno, fundamentalmente en ese caso, por lo general se dice que en las columnas abiertas o semiabiertas es muy importante, digamos, que las torres puedan, digamos, desarrollar su potencial. También vemos, digamos, que en el potencial activo que tienen, digamos, las piezas negras, tenemos las parejas de alfiles, una, digamos, el alfil de F5, dominando justamente en un sector muy importante de casillas blancas, digamos, como C2, B1, incluso D3 parecería importante también, y el alfil de casillas oscuras de parte del negro, que si bien apunta, digamos, al sector, digamos, del flanco de rey, también podría, digamos, ser desplazado muy rápidamente a un ataque en el flanco de dama. También decir que la dama de B6 está muy bien ubicada, justo en una casilla, digamos, esencial, donde está, digamos, atacando el punto de B2, como vemos. El punto B2, digamos, obviamente no lo podemos comer directamente, pero está siendo atacado, así que es muy importante también ese aspecto. Del lado blanco, decir que estas debilidades no tienen buenos defensores, la dama está bloqueada por su propio alfil y su peón, digamos, porque, por ejemplo, para defender el peón de B2, la dama no puede hacerlo, digamos, directamente, está en casilla distinta, también está muy lejos para defenderlo. El único defensor posible, digamos, que podría ser de B2, podría ser un alfil en C3, que no sería fácil porque también habría que ver cómo quedaría, hay que ver qué juega primero el negro, pero digamos el alfil en C3 tampoco está muy bien situado. Incluso podría entrar un alfil en E3, jaque, rey mueve y el alfil por F4, con lo que perderían también un importante peón. Bueno, dicho eso, también habría que ver otros factores, también como por ejemplo la falta de desarrollo que tiene el blanco de su caballo. En este caso, digamos, por ejemplo, el caballo ni siquiera ha sido desarrollado, digamos, en la casilla natural, que es F3, y la torre de D1 tampoco es un muy buen defensor, digamos, así que la posición, desde un punto de vista estratégico, posicional, está totalmente ganada del lado del negro, pero hay que encontrar las jugadas correctas, digamos. Una vez que hacemos la valoración posicional, debemos pasar al análisis concreto, las distintas variantes. Bueno, una posible variante es la que estoy mencionando acá, torre a B8, que no tendría, digamos, una visualización rápida de cuál sería, por ejemplo, después del alfil de C3, bueno, podría venir un jaque, rey B1, y si bien a lo mejor podría comer acá, habría que ver si un torre F1 no lo incomoda también, pero bueno, parecería que ahí pasa de estar perdido a estar ganado. Así que quizá a lo mejor en vez de jugar
alfil por F4, podría intentar un dama C5 con idea de dama por C3, ir dominando de a poquito las casillas. No veo otra alternativa más que rey A1, y bueno, la verdad que si bien están activas las piezas del lado de las negras, parecería que tienen algún tipo de defensa, así que bueno. Ahora vamos a ver otras jugadas del lado del negro. Por ejemplo, una jugada que no tendría también mucha eficacia podría ser esta, porque luego de alfil C3 prácticamente digamos, defiende, amenaza cambiar torres. No tiene mucha injerencia esta jugada, así que también la descartamos, el famoso método de exclusión. Se descartan las jugadas que no son demasiado buenas, y seguimos con las que sí son buenas. Por ejemplo, acá también, incluso aparte del alfil C3, podría jugarse un caballo F3, y si torre AB8, bueno, alfil C3, y ya incluso, digamos, se podría pensar en un cambio de torres por la columna D, con lo que si bien a lo mejor perderíamos un peón de F4, se podría incluso pensar en un contraataque del lado de las blancas. Es una posición que si bien, digamos, las negras tienen ventaja, bueno, todavía falta mucho por jugarse. Bueno, entonces las negras tienen que empezar en algo más agresivo, algo más activo, y para eso, bueno, la jugada que hizo justamente el negro es la jugada alfil D4. Alfil D4, digamos, que busca dar jaque mate, digamos, en B2 de forma directa, sin preámbulo. Prácticamente obliga a dos jugadas, digamos, una es C3, que no es muy buena porque abre la diagonal B1, F5, y la otra tampoco es muy buena, que es, digamos, jugar alfil C3. Así que en este aspecto, bueno, también podría jugarse B3, pero B3 lo que hace es debilitar aún más toda la posición, y no se ve ninguna defensa saludable después de dama C5, amenazando dama A3 y dama B2 jaque mate. Y si C3, alfil por, y la posición es terrible. Y ni siquiera, digamos, serviría dama C4 por dama jaque mate. Bueno, alfil C3 tampoco sería muy buena, porque después de alfil por, el peón por, la torre AB8, el rey queda totalmente desguarnecido y desmantelada la posición, así que no parece, digamos, muy saludable tampoco esta jugada. El rey tiene que salir, digamos, a deambular, y bueno, acá se podría pensar una posibilidad, podría ser torre jaque, torre por torre. No podría jugar rey por torre por dama B1 jaque, y acá pierde irremediablemente la posición. Jaque, y entra una torre en B1, si dama acá, un torre B2. Bueno, está bien difícil la mano de parte de las blancas, así que
esto obvia, digamos, mayores comentarios. Bueno, entonces alfil de 4, muy buena jugada. Acá juega las negras, conducida por Andersen, C3. Y acá las negras, digamos, antes de sacar el alfil, porque digamos, en realidad el alfil de D4 era tratar de provocar mayores debilidades. Es decir, la idea es tratar de continuar con la iniciativa, constantemente produciendo debilidades y presionando la posición rival. Así que una vez que logramos ese objetivo, ahora lo que queremos es seguir presionando. Entonces la jugada lógica acá en esta posición es ahora sí, torre A, B8. Torre A, B8, digamos, amenazando dama por B2, jaque mate. Bueno, acá juega B3, y a B3, acá la posición se complica aún más, porque digamos, tenemos que encontrar la jugada correcta. Muchas veces se nos presenta la posibilidad de sacrificar piezas, digamos, para avanzar en la posición, y esto hay que, digamos, valorarlo muy bien, porque una vez sacrificada la pieza, digamos, nosotros tendríamos material de menos, y muchas veces hay que evaluar, digamos, si ese material de última no será, digamos, un aspecto central, digamos, de nuestra partida, porque si obviamente perdemos el material y a futuro, digamos, no encontramos ninguna jugada que podamos vencer, digamos, al rival, se nos va a complicar. Entonces, hay que analizar correctamente las distintas jugadas, y para eso, digamos, se requiere, digamos, de un concienzudo análisis, y bueno, justamente lo que estamos haciendo. Entonces acá juegan las blancas, no juegan las negras, y hay que evaluar. Yo le pediría que se tomen unos 5 a 10 minutos analizando la posición, qué jugada harían, por ejemplo, qué jugadas candidata habría en esta posición, y puedan incluso anotarla en un papel, digamos, planteando, por ejemplo, cuál sería la posible solución. Bueno, si hicieron, digamos, la tarea que les encomendé, seguramente encontraron distintas jugadas posibles. Una de las jugadas posibles podría ser alfil C5, pero la que hizo Rosales en la partida es torre E de 1. ¿Por qué? Digamos, obviamente acá el negro pensó que si el blanco tomaba, acá, digamos, la dama por D4 es prácticamente, digamos, jaque mate inevitable en A1. El rey no puede mover a ningún lado, y si alfil E3, viene dama A1, jaque mate. Entonces, como no puede tomarse, digamos, el alfil de D4, el blanco juega caballo F3, desarrollando la pieza que habíamos dicho, digamos, era importante a los fines, digamos, de... si hubiese estado, digamos, el caballo en F3, con un tiempo de ventaja del blanco, esta posición con alfil de 4 no se hubiese podido dar. Así que vemos la importancia también que tienen en las distintas posiciones el desarrollo de las piezas. Bueno, acá juegan las negras y ganan. También en un segundo estadio, digamos, de análisis, de grado de importancia, aquí un grado de importancia superior al análisis anterior, le planteo, digamos, que a todos los que vean este video, que pausen el video y traten de encontrar cuál es la jugada ganadora en esta posición. Juegan las negras y ganan. Bueno, si analizaron correctamente la posición, habrán visto
la importante acción que tiene el alfil desplegado sobre las casillas de color blanco, lo que hace ver, digamos, de que la gran debilidad y los rayos X, digamos, tanto de la dama como de la torre, apuntan directamente a la casilla, digamos, B3, digamos, que obviamente es como un paredón, pero ese paredón puede ser de alguna manera explotado, sacrificando a la dama en B3, y obviamente a partir de eso vemos que la jugada, el sacrificio de dama, puede dar lugar después de dama por B3, A por B3, torre por B3, amenazando torre B1 jaque, y acá juega, digamos, el negro, el blanco alfil E1, y después de un sacrificio de alfil E3 jaque, que digamos, la idea es sacrificar, digamos, si dama por, torre B1, jaque mate. Bueno, espero que le haya gustado este ejercicio de táctica, y ahora vamos a pasar a la segunda y última parte, digamos, de esta clase, teórico-práctico, donde vamos a ir viendo algunas cuestiones que tienen que ver con la estrategia, fundamentalmente con la transformación de las amenazas. Vamos a poner el tablero en modo inicial, como que jugarían las piezas blancas, obviamente, siempre. Bueno, en su magistral tratado de ajedrez, en el tomo 4 de Roberto Grau, este autor explica que la verdadera dificultad, digamos, del ajedrez estriba en conocer el grado de trascendencia que para la gravitación completa de las partidas tienen las posiciones a crearse. Es decir, si podemos entender las distintas transformaciones que se van produciendo y los cambios y los movimientos de las piezas, podemos entender, digamos, el mismo y podemos comprender. Una vez comprendida, podemos desentrañar las distintas jugadas más lógicas de acuerdo a ese análisis que hicimos. Esto es cierto como también que se deben entender los cambios en las posiciones, y que un jugador avanzado comprende y entiende los cambios que se van produciendo en las posiciones y obra de manera de obtener ventaja. Los jugadores, digamos, avanzados, los titulados también, los grandes maestros, los maestros de la élite mundial, los campeones del mundo, saben cómo obtener una ventaja. A veces de posiciones que parecen absolutamente equilibradas o igualadas, tratan de buscar, digamos, distintas variantes de desequilibrio, y bueno, justamente ese es uno de los puntos del ajedrez dinámico. También tiene razón en que Roberto Grau, digamos, explicaba que las jugadas que a veces parecen que no tienen una trascendencia fundamental, o simples jugadas a veces de peones, digamos, pueden tener una importancia decisiva en el curso de la lucha por la victoria en el ajedrez. El ajedrez hoy por hoy es un deporte tan competitivo que obviamente lo que se busca es competitivamente y respetando las reglas, digamos, la obtención de la victoria. Obviamente existen leyes posicionales que son las que estamos explicando para que se puedan entender, y Roberto Grau tenía una forma de entender, digamos, el ajedrez que, si bien en algunos aspectos coincido, en otros no comparto, y son los que voy a pasar a explicar por qué considero que en el tomo 4 de Grau hay algunas imperfecciones que considero y que voy a poner a disposición, digamos, de los distintos personas que, digamos, vean este video, si están o no de acuerdo, y obviamente pueden también plantear su crítica o su disconformidad con mi manera de pensar. Lo que entiendo que no está bien planteado y que, digamos, obviamente un jugador debe encarar la comprensión de las posiciones, donde Roberto Grau explica que el ajedrecista debe deducir sin análisis profundo. Yo creo que se cae en un simplismo, digamos, que verdaderamente puede llevar a que un jugador, digamos, pueda no experimentar un progreso, digamos, considerable en el ajedrez. Yo creo que el ajedrecista, y esto lo han descubierto todos los grandes jugadores o grandes maestros, digamos, de la élite mundial, y fundamentalmente
son grandes descubridores de jugadas, fundamentalmente en dos puntos. Por un lado, en desentrañar, digamos, la filosofía que tiene la posición, es decir, por un lado, lo que se debe hacer es una correcta valoración de la posición. Este aspecto sí puede, digamos, ser efectuado desde un punto de vista inductivo, es decir, un punto de vista en términos de la intuición del ajedrecista, pero, digamos, hay elementos que son objetivos, que son, por ejemplo, los que consideré en la primera parte, cuando vimos el ejercicio táctico, que son, digamos, elementos objetivos. Por ejemplo, vimos la pareja de alfiles, la posición de la dama, digamos, del negro, o sea, las columnas abiertas, semiabiertas. Todos esos factores, digamos, que a veces con una mera mirada, digamos, vemos y podemos sacar una rápida conclusión. Esa rápida conclusión no nos debe llevar al apresuramiento de decir, digamos, la cuestión de nos da, digamos, una idea, un panorama, digamos, en lo que hace a que exista una debilidad en la posición rival y encontrar una jugada que es la única posible, sino que, digamos, el ajedrez justamente lo que tiene son distintas alternativas de juego. Entonces, lo que considero esto, digamos, que el ajedrecista debe deducir sin análisis profundo, yo creo que Roberto Brau estaba equivocado. Quizá a lo mejor en la época, digamos, en que se formuló, digamos, la teoría, digamos, Roberto Brau, bueno, podría haber sido, digamos, una contribución importante, pero hoy por hoy, digamos, el ajedrez se basa mucho en el terreno táctico, y el cálculo preciso de variantes es uno de los elementos fundamentales. Entonces, yo creo que hay que valorar, o sea, para tomar una decisión correcta, yo digo, son tres grandes pasos. El primer paso es valorar todos los elementos objetivos de la posición, y llegar a una conclusión, decir quién está mejor, cómo está la posición de los reyes, el tema del desarrollo, quién tiene iniciativa, cómo, si hay alguna debilidad en alguno de los flancos, algún sector del tablero, es decir, cómo está, digamos, el agrupamiento de las piezas, si está coordinado, etcétera, factores que tienen que ver con elementos objetivos, es decir, de punto de vista, y que a veces con un mero pantallazo de toda la posición, podemos hacer un paneo general de la misma. Esto podría ser, digamos, un primer aspecto, y a lo mejor sería, digamos, la idea que quiso plantear Roberto Grau, a lo mejor no de una manera muy feliz, pero sí, digamos, quizá, digamos, es decir, desde el punto de vista, en una primera etapa se analiza de forma somera, digamos, la posición, de un punto de vista intuitivo. Y, digamos, desde el punto de vista, Roberto Grau planteaba, digamos, que debe buscar la verdad lógica y no la verdad matemática. Se refiere al cálculo de variantes. Hoy por hoy, justamente lo que se busca es la verdad matemática. Yo creo que influenciado mucho también por la introducción de las inteligencias artificiales, las computadoras, etcétera, los programas de ajedrez, han hecho, digamos, que la élite mundial, por ejemplo, constantemente nosotros mismos en mis escuelas de ajedrez, cuando analizo una posición, vemos en el motor de Lichess, digamos, que es Stockfish, digamos, justamente, si una de análisis, digamos, fue correcto, si no es correcto, digamos, cuál es la mejor jugada. Por ejemplo, en la primera posibilidad, digamos, en el inicio, hay casi 15 jugadas, digamos, lógica, E4, D4, caballo F3, C4, G3, B3, etcétera, etcétera. Entonces, es un juego de enormes posibilidades. Bueno, pero considero que esta sola parte, es decir, ver la parte lógica, la parte intuitiva del juego, yo creo que es como tener un parche en el ojo, digamos, desde el punto de vista, vamos a ver con un solo ojo. Yo creo que hay que ver también la verdad matemática, también a través del cálculo preciso de variante. Esto lo voy a explicar, digamos, un jugador debe comprender bien tanto la posición de manera intuitiva, a veces, como dijimos, digamos, los jugadores más avanzados hacen un rápido, digamos,
paneo, digamos, un escaneo de la posición, y saben cuáles ya son las debilidades, sobre qué tienen que trabajar, y después, digamos, sí, una especie de filtro ya más fino, de las distintas posibilidades que se pueden dar. Porque también, digamos, puede ser que no hay que forzar las posiciones, muchas veces se pierde por justamente forzarlas, y bueno, eso es lo que no hay que hacer. Es decir, hay que ver, digamos, las distintas posibilidades. Siempre pensando de que hay alguna alternativa, incluso a veces una jugada que parecería lógicamente imposible y es la ganadora. Bueno, eso es la belleza que tiene el ajedrez justamente. Entonces, lo que para mí está mal, y lo voy a explicar, digamos, es que el jugador debe comprender bien la posición intuitiva, digamos, intuitivamente, sacando algunas conclusiones que son de carácter liminal o preliminar, digamos, a través de lo que llama Roberto Grau la verdad lógica, que deriva de consideraciones posiciones sobre los aspectos de la posición a estudiar. Pero tales cuestiones deben refinarse o filtrarse a través de un concreto análisis y cálculo preciso de variantes, lo que Grau llama verdad matemática, que para mí donde está la verdad objetiva del juego es justamente en ese segundo aspecto, que se llama la verdad matemática, que considero que el ajedrez dinámico aspira, digamos, a esa verdad matemática, junto con la verdad lógica y la verdad intuitiva. Las tres verdades juntas dan por resultado, digamos, que cada vez el jugador va a tener mayor comprensión y obviamente mayor nivel de juego. Es decir, si uno ve las tres grandes dimensiones de un ajedrecista, digamos, de la élite mundial, tienen una visión intuitiva muy desarrollada, una visión lógica obviamente agudizada al máximo, y fundamentalmente acá también una verdad, una dimensión matemática donde analizan, digamos, a la perfección líneas completas, digamos, que a veces son 15, 20 jugadas lineales, y que, digamos, un jugador a lo mejor no habituado, digamos, a analizar, no tiene esa capacidad analítica, digamos, que sí tiene otro jugador. Entonces yo creo que estas tres visiones, estas tres dimensiones, hay que verlas en su conjunto. Esto es lo que para mí aporta el ajedrez dinámico, es decir, la dimensión, por un lado, intuitiva, la dimensión lógica y la dimensión matemática, vistas desde un punto de vista integrado. El procedimiento de la toma de decisiones en ajedrez debe ir de la mano de los siguientes elementos. Como ya dijimos, tres elementos fundamentales, que es la valoración de las posiciones, los análisis concretos y la toma de decisiones. En base a todos estos elementos, digamos, que hemos visto, ningún jugador que juegue de modo intuitivo va, para mí, a lograr grandes éxitos, digamos, logros, o avances, o progresos, sin descubrir esa verdad matemática. Yo creo que donde más se va a tener avance es cuando se hace el esfuerzo, el sacrificio mental, digamos, y descubrir esa verdad matemática, para que, al contrario de lo que decía Grau, deba hacer un gran esfuerzo y sacrificio mental para encontrar la mejor jugada que lo lleve a la victoria. Esa sería un poco la conclusión. Y ahora, analizar una gran partida que me ha sorprendido mucho, que fue disputada con blancas Magnus Carlsen, el campeón actual del mundo, de origen noruego, y Anish Giri, de origen holandés. Fue disputado en marzo de este año, en la final del máster, digamos, rápido. Bueno, acá juega de 4 Carlsen, Giri le contesta caballo F3, C4, E6, caballo F3, ya estamos dentro de lo que se llama anti-Ninso India, porque si acá jugaría en vez de caballo F3, caballo C3, con alfil B4 estaríamos dentro de la defensa Ninso India. Bueno, acá en esta posición juega D5, y acá el blanco juega caballo C3, a lo que le responde
C5, que sería la defensa semi-Tarrasch. Una defensa que se está utilizando mucho en el ámbito de la élite mundial. Bueno, acá el blanco toma, C por D5, caballo por D5, E4, caballo por C3, peón por, alfil B4, alfil D2, todas estas líneas que voy reproduciendo de manera rápida, digamos, es porque ya la teoría la tiene considerada, digamos, jugadas muy teóricas, y bueno, no las analizamos con mayor detenimiento. Acá el negro juega enroque, a lo que el blanco juega alfil C4, tratando de fortalecer una posibilidad de avance en D5. Caballo D7, tratando de defender la posición, jugando un caballo B6 y un caballo F6. También se juega caballo C6 en esta posición también. Bueno, acá el blanco opta por enrocarse. B6, interesante, para jugar el alfil de B7 y torre C8. Torre A D1. Elige, digamos, consolidar, digamos, su ventaja sobre la columna D, el blanco, y utilizar, digamos, la torre de F en la columna E. Alfil B7, torre F1, torre C8, atacando el alfil B3, y acá torre E8. Bueno, una posición de equilibrio dinámico. Si bien el blanco tiene algunas ideas de ataque, digamos, no es nada fácil ganar una posición de esta magnitud, pero bueno, vamos a ver la jugada que hace ahora Carlsen, una jugada muy interesante, es torre E3. La idea, digamos, de este movimiento es tratar de llevar la torre a G3 y montar un incipiente, digamos, ataque en el flanco de rey, sobre todo, digamos, atacar la casilla G7. Caballo F6, atacando justamente el peón D4, D5, peón por, y acá, en vez de tomar, directamente juega E5. Total, el peón de D5 en algún punto, digamos, se puede capturar. Caballo E4, dama E1, dama C7, atacando el peón de E5, caballo D4. Acá, de alguna manera, está provocando, digamos, una celada, porque, digamos, si acá jugaría el negro dama por E5, con F3 capturamos el caballo de E4. Entonces, como también el blanco acá está amenazando jugar caballo B5, el negro juega al A6. H4 con una jugada interesante, con idea de ataque. Torre C, D8. F3, caballo C5. Y acá continúa, digamos, el avance con H5. Vemos que cada vez la posición se va complicando más. Acá en esta posición, la computadora AlphaZero tira como jugada lógica H6, para tratar de frenar, digamos, el avance del peón H. Pero la jugada que hizo Giri es caballo E6, y acá Carlsen, con su idea de ataque, juega caballo F5. Se complica verdaderamente la posición.
GD avanza, D4, torre ED3. Tratando de frenar el peón y por otro lado de recapturarlo, digamos, ahora sí. Caballo C5, torre por D4, torre por D4, torre por D4. Obviamente acá no puede hacer torre por D4, por dama por torre por E5, por dama por E5, dama por dama, y el mate en la última línea. Caballo B3, y acá caballo B3, en vez de tomar a por B3, juega dama G3, atacando de forma inmediata el punto G7. G6, ahora sí toma, y acá juega torre D8, que no es muy precisa, era mejor jugar otra jugada que como alfil por F3, a ver, vamos a analizarla, alfil por F3, pero acá el blanco podría jugar torre C4, alfil C6, caballo D4 y ganarían las blancas una pieza. Bueno, entonces habíamos dicho torre D8, y acá Carlsen hace una jugada que sinceramente tiene dos signos de admiración, por lo que considero que sería muy importante que ustedes pausen el video y analicen entre 10 a 15 minutos la posición, bueno, y traten de encontrar qué jugada pudo haber hecho Magnus Carlsen. Así que bueno, si hicieron, digamos, la tarea que les recomendé, la jugada que hizo el campeón del mundo fue E6. Una jugada excepcional, que está atacando la dama de C7, obviamente no sería factible dama por dama, por torre por jaque mate. Y si acá hace torre por, vendería dama por dama, perdiendo la dama, pierde el alfil, etc. Se viene el desastre total. Incluso si toma acá, es mate. Bueno. Entonces acá, el negro hace dama C1 jaque, rey H2, y a torre por D4, todos tomarían, digamos, caballo por D4, que es lo que pudo haber hecho, en este caso, Magnus Carlsen. También pido que pausen el video y analicen la posición, y no hizo caballo por D4, hizo una jugada mucho mejor, que fue E7, con la idea de coronar en E8 y dar nada más y nada menos que jaque mate. Parecería que o alfil C6 o dama C8 serían la única, digamos, para controlar esa posición. Hace dama C8, y acá redobla el esfuerzo, digamos, por el ataque, digamos, con dama E5, torre H4 y rey G3. Y se entregan porque ya no queda ninguna posición. Si, por ejemplo, harían F6, se corona y se da jaque mate. Bueno, espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado, digamos, el video, y bueno, seguiremos realizando este tipo de videos para ir, digamos, comprendiendo cada vez más, digamos, este ajedrez dinámico que, digamos, es tan complejo, pero que es tan lindo a la vez. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.